Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Ese Día Mundial, que se llama micosis subcutánea, es el bloque que ustedes van a ver el día de hoy. Ya vale, voy a cerrar un momento. Esas micosis subcutáneas también se les conoce, o ustedes las van a conseguir como, o se han denominado así micosis subcutáneas porque afectan la piel y el tejido celular subcutáneo. ¿Y por qué la piel? Porque, o mejor dicho, ¿por qué tejido celular subcutáneo? Porque para que ese tipo de infecciones micóticas ocurran en el paciente, tiene que ocurrir un traumatismo, es decir, no es que va a tener un pequeño roce, es que tiene que entrar a través de alguna vía, por ejemplo, con una espina, con un alambre, por un arañazo de algún gato, etcétera, tiene que penetrar la capa superficial de la piel y llegar hasta el tejido subcutáneo. Por eso es que se llaman así. Si no cumplen con ese criterio, no se llamaría una micosis subcutánea, ¿sí? Pero ese término está yendo en desuso, a pesar de que en la práctica ustedes lo van a ver así como subcutánea, está yendo en desuso. ¿Por qué? Porque algunas micosis, que ya van a ver ustedes ahorita, no solo se van a quedar en tejido subcutáneo, sino van a progresar un poco más allá. Pueden llegar a involucrar vasos linfáticos, músculos, fascia, cartílagos y en algunos casos huesos que pueden llevar a la amputación del miembro del paciente. Entonces, por eso es que hoy día ese término de micosis subcutánea se está llevando a micosis de implantación, ¿sí? Porque no se van a quedar solo en el tejido subcutáneo, pueden que progresen un poquito más allá. Entonces, en ese grupo de implantación se va a encontrar un grupo heterogéneo de enfermedades fúngicas que se van a desarrollar en el sitio donde ocurrió el accidente, donde ocurrió ese trauma. Y dentro de ellas, las más importantes que ustedes van a ver aquí en la práctica, aunque aquí hay varias, son cromoblastomicosis, micetomas, y hay una que ustedes van a ver más adelante que se llama esporotricosis. Ya se las voy a mostrar, se las voy a decir. Aquí las tenemos. Aquí tenemos esas micosis, serían micetomas, esporotricosis y cromoblastomicosis. Ustedes se van a enfocar en estas tres micosis. Cuando le hablan de micosis subcutáneas, ya saben, micetomas, esporotricosis y cromoblastomicosis, ¿sí? Muy bien. Entramos con la primera, que se llama cromoblastomicosis, y le coloqué este pie porque la forma como ingresa ese microorganismo a la piel es a través de un traumatismo por alguna planta de esta. Puede ser una guasábara, puede ser un cactus. Entonces, en los sitios donde ustedes vean que está en ese tipo de vegetación, va a estar el hongo que ocasiona esta enfermedad, ¿sí? Entonces se lo coloqué aquí como para que lo vayan asociando. Es una micosis de implantación producida por hongos pigmentados de la familia de Matiaceae. ¿Qué significa pigmentados? Hongos pigmentados. ¿Ah? Que tienen un pigmento que lo vimos en la clase pasada. ¿De qué color es? Ajá, puede que haya pigmentos rojos, pero eso es cuando se difunden en el medio de cultivo. Pero si lo vemos al microscopio, solo hablamos de dos tipos de hifas, por ejemplo, que eran hifas hialinas, que no tienen color o no toman el color del colorante, y las otras eran hifas pigmentadas o de matiáceas. ¿Sí se acuerdan? Sí. De matiáceas porque tienen un color propio, marroncito, ¿sí? Que se lo genera la melanina. Entonces, esta enfermedad es producida por hongos que tienen hifas de matiáceas, ¿sí? Y esa enfermedad es de evolución crónica, es lenta, es decir, el paciente tiene un traumatismo hoy y puede que en 5 años esté manifestando la enfermedad. No significa que nunca haya hecho nada así, la enfermedad va evolucionando, pero como afecta principalmente a agricultores, quizás ellos al inicio no le dan tanta importancia, o puede que el médico que se encuentre en la zona no tenga tanto conocimiento y lo trate para otras micosis y desatienda esa, ¿ok? Y son asintomáticas, o sea, si no le duele, pues el paciente no va a acudir rápidamente al centro hospitalario. Es una micosis de tipo ocupacional que requiere de un traumatismo, y siempre le voy a decir esto, traumatismo, porque si no hay traumatismo, no podemos hablar de estas micosis. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando sospechen de un paciente con esta enfermedad. ¿Dónde vive? Y si sufrió algún traumatismo, ¿con qué? ¿Cuál es su profesión?
Si no está el traumatismo, no podemos hablar de micosis subcutánea, ¿sí? ¿Dónde están distribuidas? Bueno, ella está distribuida a nivel mundial, principalmente donde haya clima tropical y clima subtropical, y principalmente se encuentra en estas regiones: Sudáfrica, México, Centroamérica, Costa Rica, Australia. En Madagascar principalmente es donde hay un mayor número de estos agentes. En Brasil va a afectar a aquellos trabajadores que trabajan con plantas de coco y caucho. En Venezuela afecta principalmente a granjeros, que es lo que a ustedes más les interesa, sobre todo a aquellos pacientes que trabajan con ganado caprino. ¿Por qué? Porque los chivos en sus cachos arrastran esa vegetación y quizás llegan, se la quitan, y esa es la puerta de entrada, ¿ok? ¿Y dónde hay sitios xerófilos en este país? En Venezuela. ¿Dónde hay sitios xerófilos? Falcón. Xerófilos, con cena xerófilos. En Zulia, Falcón. Lara. en Falcón. Entonces, Lara, Falcón y Zulia, ¿sí? Donde hay esa tierra de color naranja. Allí principalmente es donde va a estar ese microorganismo. Entonces, si le preguntan, zona endémica donde se encuentra la cromoblastomicosis, Lara, Falcón y Zulia, ¿sí? La van a asociar con eso. Y afecta principalmente al género masculino, que está en estas edades. En adolescentes es raro, y a nivel mundial las zonas con alta endemia alcanzan 16 casos por cada 10.000 habitantes. Aquí vemos que América del Sur tiene 2.619 casos, Centroamérica y México también tienen una gran cantidad de casos, y si nos ponemos a ver en Venezuela, pues en los sitios donde ustedes lo comentaron. ¿Qué pasa? Antes de esto, que en Venezuela también existe una parte genética que está asociada, que es el gen HLG-TBA. Ese gen o ese cromosoma se encuentra en el estado Lara, porque las personas, y en el estado, en Falcón también, porque las personas se casan primos con primos, o sea, son poblaciones que están así. Entonces, a veces, inclusive, hay un grupo de profesores que se llaman los doctores Yegres, que se han encargado de estudiar mucho esta patología, y ellos han observado que ese gen predomina, pero hay pacientes que no se han expuesto tanto y con un pequeño traumatismo ya desarrollan la enfermedad, porque no necesariamente cada vez que yo me implante algo significa que yo la desarrollo, porque yo a veces puedo tener algún contacto con alguna espina y no necesariamente yo desarrollo la enfermedad, ¿cierto? Pero en esos pacientes que están allá es como que muy susceptibles, pero también porque está ese gen, y entonces eso hace que tengan como mayor afinidad, ¿ok? En cuanto a esto, esta enfermedad tiene distintos agentes causales, es decir, Fonseca o Fonsecea, Fialófora verrucosa, Cladofialófora carrioni, Exofiala dermatitidis, que en este caso la coloqué porque evidentemente es un agente causal, pero con fines educativos aquí en la cátedra solo van a considerar Fonseca, Fialófora, Cladofialófora y Rhinocladiela caspersa. O sea, ¿cuáles son los agentes causales entonces de la cromoblastomicosis? Fonseca, Fialófora verrucosa, Cladofialófora carrioni y Rhinocladiela aquaspersa. Estos son los 4 agentes que ustedes van a conseguir distribuidos allí, que pueden causar esa enfermedad, ¿sí? Dentro del género Fonseca hay distintas especies. O sea, esta Fonseca debería llamarse Fonseca spp, ¿sí? Porque dentro de ella hay pedrozoy, compacta, monófora, hay un montón. ¿Y cuál sería de todas ellas SP? Por ejemplo, aquí le puedo poner yo de todos estos agentes SP. Aguangiela. Ajá, Avangiela, ¿verdad? Porque tiene un solo agente causal. Entonces, todas estas son SPP y esta sería SP. Entonces, los que marqué en negrita son los agentes causales que ustedes más van a ver o van a desarrollar en la actividad práctica, ¿sí? Cladofialófora, Cladofialófora carrioni. De Fonseca tenemos Fonseca pedrozoy, Fialófora verrucosa y Rhinocladiela caspersa. Y estoy siendo redundante, pero es para que lo recuerden, porque eso es lo que van a ver aquí en la práctica. Recuerden que yo también daba clase aquí en la escuela, ¿ok? ¿Cuál es el hábitat de esa cromoblastomicosis? Ella tiene una reservaria, es decir, un pequeño hábitat, un sitio donde simplemente allí es donde vamos a encontrar ese tipo de microorganismos, que ya ustedes lo dijeron, son las xerófilas, Lara, Falcón y Zulia.
Ese es el hábitat donde ella va a estar y el espacio donde ese microorganismo va a sobrevivir y se va a multiplicar, fuera del cuerpo humano, porque recuerden que los hongos están en el ambiente, ¿sí? Y luego es que llegan a nosotros. Entonces, hay otros agentes. Cuando yo hablo de Lara falconis zulia, este es el agente causal que está asociado, Cladofialophora carrioni. Ojo, Cladofialophora carrioni es de la zona xerófila de Lara falconis zulia. Pero si se trata de Fonseca pedrosoi, ella sí está distribuida en toda Venezuela, sobre todo en las zonas que sean montañosas, que sean frescas, allí va a estar. Entonces, es importante para ustedes como médicos, porque son médicos de formación, sí es importante, porque si hay un paciente que tenga la clínica, pero me dice, no, yo tuve un traumatismo con una plantación en Los Teques. Recuerden, en Los Teques no hay zonas xerófilas, entonces probablemente el agente causal sea este. Y es importante, sí, porque desde el punto de vista clínico, para tratar, es más fácil tratar a un paciente que tenga Cladofialophora carrioni a tratar a un paciente con Fonseca pedrosoi. El cuidado que hay que tener como médico para tratar a este agente causal es bastante amplio. Entonces, para nosotros es importante identificar la especie y para ustedes es fundamental que la conozcan antes de aplicar tratamiento. Aquí más de lo mismo. El traumatismo tiene que ser, bien sea con una planta, guasábara, cactus, pují, cualquiera de ellas. Y desde el punto de vista clínico, ¿cómo lo van a ver ustedes? Como manifestaciones nodulares, verrucosas, tumorales, en placas que a veces suelen confundirse con psoriasis, pueden ser cicatriciales o elefantiasis. El periodo de incubación no lo sabemos. Hay pacientes que manifiestan, digamos, la pápula aproximadamente a los 3 meses y luego va aumentando de tamaño y pasan años y es que ese paciente acude al médico, ¿verdad? Y en Venezuela principalmente la vamos a encontrar en los miembros superiores. ¿Cuáles son las formas clínicas? Aquí hay una cromoblastomicosis inicial, ¿ves? Comienza como una especie de pápula, aquí es nodular, en este caso es verrucosa, ¿sí? Porque hace tal cual pequeñas verrugas. Cromoblastomicosis cicatricial significa que puede haber cualquiera de todas ellas y en algún momento van a ser cicatrices, porque ella a veces puede ser polimorfa, es decir, puede comenzar como una pápula, pero tiene distintos estadios en un mismo paciente, ¿sí? Cromoblastomicosis en placa, esta es la que suele confundir con psoriasis, pero recuerden ustedes que un paciente con psoriasis, ustedes le van a ver las escamas perladas, o sea, si hay un paciente que tiene una descamación blanca y que brilla muchísimo y que es perlada, se asocia más a psoriasis y que tienen que indagar, ver si ese paciente tiene lesiones detrás de la oreja, en los codos o en las rodillas, y eso lo van a orientar a ustedes muchísimo, ¿ok? Esta es una cromoblastomicosis con lesiones mixtas, va a estar en distintos estadios. Esta se llama cromoblastomicosis tumoral y esta es una cromoblastomicosis elefantiásica, que de hecho esta es de una colega que está en Colombia y en un primer momento pues se asociaba al paciente que tenía cáncer y posteriormente, como Dani vio estas lesiones costrosas, decidió tomar muestra e identificó el agente causal, o por lo menos clínicamente al microscopio lo pudo determinar. Pueden haber cromoblastomicosis leve, que son diámetros menores a 5, que es en los estadios de la enfermedad. En ese momento son más fáciles de tratar, como les comenté, los doctores Yegre, que estaban en Lara falconis zulia, ellos iban, o sea, ellos estaban en el Falcón, pero ellos iban a las distintas regiones donde esta enfermedad es endémica, entraban a las casas y los revisaban, porque si estaban en alguno de estos estadios comenzaban a tratarlo antes de que progresara la enfermedad. Existe la cromoblastomicosis moderada, que puede ser mayor a 15 centímetros, y la cromoblastomicosis severa, que es aquella que en muchas ocasiones se extiende hacia donde están las articulaciones y por lo tanto el paciente pierde la movilidad del miembro, porque el microorganismo tiene una sustancia que se llama piridolina y la piridolina hace que las haces de colágeno se junten, por lo tanto el paciente pierde flexibilidad. Entonces, una vez que la placa se extiende aquí, es poco probable que vuelva a revertirse. Puede que se curen las lesiones, pero la movilidad del miembro en muchas ocasiones se pierde. Por eso causa una alta morbilidad y puede complicarse generando deformidad e invalidez o carcinomas de células escamosas. Entonces, una vez que ocurre la inoculación por traumatismo, la melanina del hongo, esa va a ser su factor de patogenicidad, ¿ves? La melanina que tiene el hongo.
Ella va a disminuir la capacidad inmunitaria y va a disminuir la fagocitosis. ¿Para qué? Para ella ir por contigüidad, desde el sitio donde hubo el traumatismo y se va extendiendo. El microorganismo, por lo tanto, entró, por ejemplo, un pequeño trozo de hifa, se instauró, empezó a producir melanina. Esa pequeña hifa comienza a convertirse en una estructura redonda que la proteja para poder multiplicarse, ¿verdad? ¿Y qué hace el organismo? Tratar de eliminarla por el epitelio, alterando la vía alterna. El hongo empieza a producir la piridolina, que es la sustancia que les dije que junta las ácidas colágena, y hay una cronicidad y movilidad del miembro afectado, ¿ok? Entonces, así posteriormente es la clínica, y esto es lo que vemos aquí. Si el paciente tiene un traumatismo y de esas lesiones de piel, yo le tomo muestras de esas escamitas y la vemos al microscopio, vamos a ver estas estructuras redonditas que se llaman células muriformes. Por ejemplo, ustedes sospechan de un paciente, le tomamos muestra y le reportamos si observó la presencia de células muriformes, ustedes automáticamente, eso es algo patognomónico que les va a decir si el paciente tiene una cromoblastomicosis. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cuál es el agente causante? Porque lo tenemos que cultivar para que crezca. Pero ya con esto ustedes pueden comenzar por lo menos a dar un tratamiento al paciente y ya saben qué es lo que tiene, ¿okay? Lo normal es que, por ejemplo, una hifa entra al organismo y se convierta en esta estructura de resistencia para evadir la fagocitosis, que son las células muriformes. Pero es poco probable que una vez que esté así, ella se pueda revertir y genere la hifa. Y si eso sucede, hay que ver que tiene el paciente, alguna inmunosupresión, algún cáncer, porque no es común que se devuelva a la forma de origen, ¿sí? ¿Cómo se hace la toma de muestra? Se limpia la zona, por supuesto, con bastante alcohol, porque ahí ya está sobreinfectada con bacterias, con polvo, etcétera, etcétera. Y se va a tomar de muestra las escamocostras a través de una técnica de raspado. Y se va a hacer un examen directo con KOH al 20%, pero ese examen directo se tiene que calentar, ¿sí? Entre esa lámina y la laminilla y donde le colgamos, lo calentamos porque esas costras son tan gruesas que necesitamos que se disgreguen para poder ver esto, ¿ok? Que son las células muriformes, o lo que ustedes ven allí como células fumagoides, creo que están en la práctica, o cromomicetos. Ya ese término está súper obsoleto. Este es el término actual, células muriformes. ¿Dónde se va a cultivar? En saburot con antibiótico, en mitocel porque tiene antibiótico y tiene antifúngico, y mínimo sembrar 4 a 6 medios diferentes porque esas muestras están contaminadas que queremos recuperar el hongo. Se incuba a temperatura ambiente y hay hongos que se llevan 10 días en crecer y otros hasta 30, 40 días. Como pueden ver aquí, el color no me va a decir nada, lo voy a ver ojos oscuros porque las muestras son de maquillaje, no tienen color. Y entonces es un poco difícil que ustedes me digan cómo se llama a simple vista el microorganismo. Le hacemos un examen directo y si vemos cadenitas, estamos hablando de Cladofielófora carrioni, y si no vemos cadenitas, sino así como de forma de tren, a duras penas una que otra cadenita, estamos hablando de Fonseca pedrezosa. Y le puse estos dos agentes aquí principalmente porque estos son los más importantes en Venezuela, ¿sí? Los que más aislamos. Entonces, si ustedes llegasen a tener un paciente con sospecha de una cromoblastomicosis, ustedes van a tomar la muestra sí o sí de los puntos negros, ¿sí? Donde hay puntos negros significa que el organismo los está expulsando, los cromomicetos, o sea, que aquí es donde yo tengo alta probabilidad de recuperarlo. No aquí, porque este sería un punto hemorrágico, no aquí, lo ven rojito, ven que es diferente, pero tiene que ser en los punticos negros. Allí es donde ustedes van a raspar. Y cuando lo ven al microscopio van a evidenciar estas estructuras, ¿ok? Que cuando se juntan, en la literatura le dicen mórulas, ¿sí? Cuando están todos junticos, que hay un montón. Este es un paciente reciente, todavía no sé cuál es el agente causal, pero yo sospecho que puede ser Fonseca. Y el paciente tuvo una lesión, el paciente es agricultor y estaba sembrando maíz, tuvo un traumatismo y comenzó con la lesión. Pero el doctor le indicó esteroides, y recuerden ustedes que los esteroides y los hongos no se llevan bien. Si le ponen un esteroide a un honguito, se va a exacerbar ese hongo, ¿ok? Entonces, bueno, se extendió la lesión. Aquí pueden ver que el paciente tiene puntos negros, ¿ven? Está descamativa. Lo primero que pensamos, ¿tuvo traumatismo? Sí, ¿qué hace agricultor? Tuvo un traumatismo sembrando maíz. Y posteriormente se fue extendiendo y le pusieron esteroides, sí, se extendió más, ok, eso le da a ustedes
visión a qué pudiera ser el agente, y aquí vemos los puntos negros. ¿Ves? Se tomó muestra de esos puntitos negros. De hecho, el paciente comenzó en la mano y por el uso de esteroides, mira ya dónde lleva la lesión. Y cuando lo vi al microscopio, se observaron estas estructuras redondas que pueden tener, aquí no se define muy bien, pero pueden tener un septo que va así y otro aquí. Generalmente nosotros lo conseguimos dividida por la mitad como una semilla de café, ¿sí? Y se llama septo ecuatoriano. Pero a veces ella puede tener varias dimensiones, es decir, puede estar así y salir así. Por eso les puse esto para que no se le olvide, que es como un muro, ¿ok? Que esto es ladrillo. Entonces, muro, muriforme, entonces las van a ver así, las van a ver así, divididas. Eso es lo mismo, o sea, lo estoy llevando para que no se les vaya a olvidar, ¿sí? Células muriformes, marroncitas, de color marrón con un septo ecuatoriano. Cuando hace distintos septos, ¿okay? Que las divide en 4 planos, en 2 planos o 4 planos, significa que ese paciente tiene ya años o está siendo crónica la enfermedad. O sea, eso no fue reciente. El paciente tiene 5 años, pero a pesar de que lo han tratado, digamos, el tratamiento no ha sido el más adecuado. Y además ni siquiera biopsia le habían mandado a hacer en el pueblito donde él está, que es en el hato, es en Barinas, en el hato de Barinas. ¿Okay? Cuando uno cultiva esa muestra, esas escamitas, podemos obtener las distintas especies, y lo que ustedes van a ver al microscopio en esta práctica van a ser que son hifas, dematiáceas con septos. Ven que aquí tiene un septo con cadenas de conidias. Sé que en la guía, bueno, yo la había modificado, no sé si se la pasaron, pero que en realidad esto no son blastoconidias, porque ahí decía en la vieja que eran blastoconidias. No son blastoconidias porque las blastoconidias son de levadura, y este hongo es filamentoso, es moho, es peludito, ¿sí? O sea, no puede ser blastoconidia. Entonces son hifas sectadas de dematiáceas en cadenita. Si nosotros las vemos que tienen morfología, aquí ven cadenita 1, 2 y 3, y ven que tienen como una especie de florerito aquí, esa se llama fonseca o fonsecea. Si la ven así como una conidia que sale de un lado para otro en distintos puntos, y aquí algunos autores dicen que parece un cepillito de poseta, ¿ok? Se llama Rhinocladiella aquaspersa. Y si tiene forma de florero, como ustedes ven aquí, mira, aquí están unas fiálides que parece un florerito y que salen las distintas conidias. Ven que literalmente si tiene forma de florero, lo van a asociar con Fialófora verrucosa. Sé que es complejo, pero más o menos para que asocien los nombres, ¿ok? Esta sería la forma infectante. Si uno dice cuál es la forma infectante o saprófita del hongo, es como lo van a ver en el ambiente o en los medios de cultivo. Si aquí le preguntan cuál es la forma parasitaria del hongo, es cómo se va a encontrar cuando ustedes tengan al paciente, cuando tenga la muestra. Si aquí le preguntan forma parasitaria de cromoblastomicosis, ¿qué van a decir? Células muriformes. Y si le dicen forma infectante, dependiendo, ¿okay? De la agente causal o del caso clínico que le coloquen allí. Si le ponen zona xerófilo, le ponen otra zona, ¿sí? Aquí, como les dije, Fialófora la van a ver, la Fialófora la van a ver como cadenitas, ¿ok? Aquí la van a ver así al microscopio igualita. Esta es la que tiene una fiálide, una forma de florerito, y que aquí en los extremos, la base del florerito se llama collarete, ¿ok? Lo van a ver muy oscuro, muy marcado. ¿Qué pasa? Que se juntan todas las conidias porque ella tiene una sustancia mucilaginosa que las junta y que las agrupa. Esta Rhinocladiella aquaspersa, que una vez que sale la conidia aquí, ella se va de lado y deja que salga otra conidia y se viene de lado, y entonces por eso es que tiene este movimiento así como tipo tortuoso, porque se va yendo de lado para que salga la otra conidia, y eso es característico de Rhinocladiella. Y Fonseca pedrozoy tiene que tener 3 morfologías en una misma lámina, es decir, que tiene que tener cadenitas, tiene que tener fiálides o floreritos, y tiene que tener el cepillito, pero nosotros ver esas 3 morfologías en una misma lámina es poco probable. Tendríamos que recorrer mucho la lámina, y tenemos que hacerlo, porque como les dije, si ustedes le dan el tratamiento que no es, pues el paciente se va a complicar. Entonces, si vemos esta estructura, ¿verdad? Que salen conidias, así como orejitas de conejito, por ejemplo, eso ya me está diciendo que esta morfología solo la hace Fonseca, y aquí están las cadenitas y están las fiálides al mismo momento. Al menos con dos morfologías en una misma lámina, yo ya puedo decir es Fonseca.
Se pueden hacer biopsias, sí, se hacen biopsias y lo que van a ver es una célula de Langerhans o células gigantes y por lo tanto esas células lo que van a hacer es crear una especie de granuloma para atrapar, por decirlo de cierta manera, al microorganismo y ustedes lo van a ver así, ¿ok? Como un granuloma con unas células redondas en el interior o células muriformes. El tratamiento, como les comenté, el tratamiento va a depender del agente causal. Si es Cladophilalophora cardiomydellara falconizulia, que tiene las cadenitas, es más fácil de tratar a un Fonseca, porque el Fonseca tendrían que tratar a ese paciente primero con itraconazol y bombardear a ese paciente literalmente con itraconazol para luego sí darle otro tratamiento como criocirugía, es decir, que le van a colocar frío para eliminar el hongo, pero si colocan la criocirugía antes de poner itraconazol se va a extender todo eso, ¿ok? Entonces el tratamiento es diferente. Les muestro, este es un paciente de Nirgua que llegó, tuvo un traumatismo, es del doctor Fernando Gómez Daza y él aisló Fonseca pedrosoy, aquí está la fotografía. Y ese mismo paciente me llegó a mí 10 años después, ¿ok? Pero ¿qué pasa? El paciente se puso esteroides, cuando empezó a mejorar se puso esteroides y el esteroide hizo que se extendiera y por lo tanto, además, el agente causal es Fonseca pedrosoy y hasta ahora no hemos podido ver la evolución del paciente. Lo está tratando dermatología en Valencia, actualmente, porque el paciente es de Nirgua. Esto fue lo que yo vi en el examen directo, volví a aislar el mismo agente causal, que fíjense, esta foto es muy diferente a esta, ¿sí? Pero aquí hay dos tipos de esporulación y aquí está la más clásica, pero sigue siendo el mismo agente, ¿sí? Fonseca pedrosoy, pero lastimosamente el paciente perdió la flexibilidad del miembro, se sigue tratando, pero ya es un paciente con una movilidad importante, ¿ok? Como conclusiones en este primer tema, la visualización de las células muriformes en muestras clínicas es el pilar fundamental para que ustedes sepan cuál es la enfermedad. El tratamiento incluye la extirpación quirúrgica de las lesiones y terapia antifúngica para las formas clínicas más avanzadas. El itraconazol es el antifúngico que mayormente se utiliza para ese tratamiento, pero si utilizan criocirugía ya saben cómo aplicar en caso de qué agente tengan, ¿ok? Otros métodos fisioterapéuticos como pueden ser útiles la termoterapia, la terapia con láser y la fotodinámica, pero siempre y cuando haya itraconazol 2 o 3 semanas previo a comenzar cualquier terapia si hablamos de Fonseca, ¿ok? La prevención de la infección debe centrarse en reducir la inoculación transcutánea traumática ambiental en pacientes susceptibles, porque a veces ellos tienen tanto que a lo mejor ellos, digamos, o hay tanto microorganismo en la zona que lo que se hace es como campañas en esos sitios para que ellos utilicen un calzado correcto, porque a veces andan en alpargatas o andan con una indumentaria que no es la adecuada o no utilizan guantes para maniobrar cuando le están quitando todas esas espinas al ganado caprino y así sucesivamente. Entonces la campaña que se ha perdido mucho en este país es importante. O sea, por ejemplo, normalmente yo le digo a los estudiantes, en Instagram podrían tomarse la molestia y colocar una campaña que esté asociada con algún hongo que sea de importancia clínica y que ustedes mismos ayuden como entes de cambio social a promover eso, porque no solamente es porque yo le voy a dar tratamiento, sino también la conciencia o concientizar a la población, mejor dicho, es importante, ¿sí? Como médicos, como bienalistas, como enfermeros, esa es nuestra función también, un agente de cambio social. Y una trivia, la cromoblastomicosis es causada por ¿cuál de estos hongos? ¿Hialino, levadura, dematiacio o cladospora? No sé. Sí. Hongos de Hongos de Matiacio, muy bien. El diagnóstico clínico de la cromoblastomicosis se confirma por presencia de puntos negros en la zona afectada, lesiones verrucosas, aumento de volumen y fístulas en la zona afectada, u observación microscópica de células muriformes. La D. Muy bien, o sea, sí me prestaron atención. Entonces, aprende a apreciar lo que tienes antes de que el tiempo te enseñe a apreciar lo que tienes. Entonces, ya tienen claro por lo menos la primera micosis. Vamos con la segunda, que es la esporotricosis. La esporotricosis es una micosis también subcutánea. Si es subcutánea, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver? Traumatismo, implantación. Ok, granulomatosa que afecta el rostro, las extremidades y es de evolución subaguda o crónica. Y que es una enfermedad
que es ocupacional, es decir, que va a afectar principalmente a los campesinos, a los jardineros, a los floristas, a los carpinteros, amas de casa, pero que a diferencia de la cromoblastomicosis, esta sí o sí se asocia a los sitios donde hay mayor humedad, es decir, que haya lluvia, que haya una temperatura de 90%, que haya un 90% de humedad y afecta a personas de cualquier edad. Entonces, aquí en Venezuela, ¿ustedes dónde creen que pudieran encontrar? En Mérida, ¿dónde más? Portuguesa. Pudiera ser, y aquí en Caracas habrá la posibilidad. Colonia Tovar. Colonia Tovar, el Galipán. Maracay, el Junquito, ¿ok? Hay otra zona aquí. Galipán. Galipán, ¿ok? Allí ustedes principalmente lo van a conseguir. Y entonces esto es un trabajo que se hizo por la doctora Dilia aquí en Venezuela, donde ella pudo observar que la esporotricosis en Caracas tenía un alto porcentaje, como ustedes pueden ver aquí, mientras que la cromoblastomicosis la observaron más en Falcón, ¿ven? Y los micetomas también en Falcón. Entonces, ¿es importante la cromoblastomicosis? Sí, y sobre todo en la colonia Tovar. ¿Por qué? Porque esas personas, para poder sembrar las fresas, utilizan una paja especial y ellos sufren traumatismo. De hecho, lo que nosotros hemos hecho es ciertas campañas para que ellos busquen la manera de no tener contacto directo con esa paja cuando vayan a cultivar, y ellos han puesto unas mallas blancas que ha tratado de disminuir un poco, pero sigue haciendo, o es importante que se siga haciendo la concientización, ¿ok? Esta enfermedad es producida por un complejo, es decir, que cualquiera de ellos le puede causar la enfermedad, ¿ok? Pero el agente causal más importante que nosotros hemos aislado aquí es el Sporotris schenki, pero también está este otro, el Sporotris globosa. Y hay un agente que se llama Sporotris brasiliensis. ¿Dónde creen que está este agente? En Brasil. En Brasil. ¿Ok? Por eso le dieron este término, porque recuerden que yo les dije a ustedes que es por implantación, ¿verdad? Pero esta es la excepción de la regla. Todas se dan por implantación, bien sea porque tuvieron un traumatismo con algo, porque un gato la arañó, porque una vez lo arrastró y el agente causal estaba en la vegetación. Pero en este caso, el Sporotris brasiliensis es el único, ojo, la excepción a la regla es el que puede causar una esporotricosis por el contacto con el gatico. Es decir, el gatico se enfermó y simplemente con moverse, con estornudar, esas pequeñas gotitas de flux que pudieran caer también en el humano, o ese contenido con el microorganismo, si cae en el veterinario o en su dueño, etcétera, le va a causar una esporotricosis, ¿ok? Ojo, esta es la única excepción a la regla. Por eso, cuando hubo un brote de esporotricosis en Brasil y se murieron los gaticos y los enterraron, por esa razón fue que la Organización Mundial de la Salud se dirigió desde Estados Unidos hasta Brasil para desenterrar a los gaticos e incinerarlos, antes de que ese microorganismo pudiera extenderse en el ambiente y causar mayores daños. Esto es un problema de salud pública muy importante en Brasil, que nosotros en la Escuela de Bioanálisis llevamos una línea de investigación, sobre todo en la parte fronteriza, porque probablemente está aquí en Venezuela, pero no lo sabemos, y más por las migraciones o porque a alguien le gustó el gatito y se lo trajo, ¿ok? No lo sabemos. Estamos en eso, en investigar, y hay pocos micólogos, entonces ha sido como un poquito difícil la experiencia, porque donde hemos muestreado, hemos conseguido schenki, pero hasta ahora brasiliensis no, pero brasiliensis ya está en Colombia, brasiliensis ya está en Chile. ¿Quién dice que aquí en Venezuela no, cuando nosotros ni siquiera tenemos medidas y por los caminitos verdes la gente va y viene? O sea, eso no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el microorganismo normalmente va a estar en el ambiente, en la tierra. El Sporotris brasiliensis puede pasar del animal, y del animal puede pasar a lo humano si lo araña, etcétera, o puede pasar directamente incluso a la persona, porque si la persona está en el ambiente y se liberaron conidias y en ese sitio hay mucho hongo, pues inhaló todas esas pequeñas hifas, corticas, etcétera, ¿verdad? Y hay otros donde es el animalito quien lo va a transmitir hacia otro animal. Entonces, también esta ha sido la razón por la cual ustedes también han escuchado una sola salud, que sacó la Organización Mundial de la Salud, que hablan de una sola salud. Es por eso, porque si hay algo que afecta al ambiente, obvio va a afectar al humano o va a afectar al animal, o sea, todo es importante. ¿A quiénes afecta? A pacientes que tengan este tipo de profesiones,
Pacientes que tienen VIH-Sida, también la enfermedad se va a aflorar mucho más. Pacientes que tengan quimioterapia, algún tipo de trasplante, algún tratamiento con esteroides, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y inhalaconidias pudieran llegar a desarrollarlo, ¿ok? Y se va a presentar de dos tipos, en forma cutánea o extracutánea. La que ustedes más van a ver en la actividad práctica y en los casos clínicos es la más frecuente que vemos en Venezuela, que es la linfocutánea. Pero también está la esporotricosis cutánea fija, la diseminada, que vamos a ver principalmente en pacientes con VIH. Y la extracutánea no se ve con frecuencia, pero es si el paciente se expuso a un minúsculo muy grande o si es un micólogo que está trabajando con el hongo y se cayó en medio del cultivo y inhaló las conillas. O sea, es la forma como quizás ustedes pudieran conseguir esta otra presentación clínica, ¿ok? Se han reportado casos, pero no es lo frecuente. Esta es la que ustedes van a ver, ¿ok? El paciente tiene un traumatismo con la espina de rosas o con alguna vegetación o con un alambre, etc. Y el microorganismo, 3 días después, hasta 15 días, reporta la literatura, o es lo que además hemos visto, se va a extender por contigüidad, ¿ok? Hacia los ganglios linfáticos. Y puede ocurrir, bien sea en miembros superiores o en miembros inferiores, pero va a llegar hasta el ganglio mayor. Es decir, porque ahí aumenta la temperatura y él crece a una temperatura entre 25 y 28 grados centígrados. Si esa temperatura aumenta, pues probablemente no va a extenderse más de eso. Y puede presentarse de esta forma, que es nodular, o de una forma más sequita. ¿Qué vemos aquí? Que él va a desarrollar costras, como ustedes vieron en tromboblastomicosis, ¿cierto? Pero estas costras son más pegaditas y tienen un alito como ligeramente violáceo, una periferia. No enrojecida, pero sí como ligeramente violáceo, cosa que no hace la cromoblastomicosis, ¿sí? Que además es también por traumatismo. O puede ser nodular y la van a conseguir como una especie de acceso. Y como ven, pueden ser miembros superiores o miembros inferiores, como les comento. Esta es una paciente, ella es florista, hace arreglos. Y por lo tanto tuvo un traumatismo. Este es el chancro de inoculación y mire, por continuidad, ¿ven? Se fue extendiendo la lesión. ¿Vieron? Entonces eso es una esporotricosis. Existe la esporotricosis cutánea fija, que es más común que la consigan ustedes en los niños, y generalmente en la nariz, y muchas veces se va a extender hacia los ganglios, ¿ok? Pero normalmente los niños se exponen y como son pequeñitos, lo que más van a exponer es el rostro. Entonces por eso no se consigue tanto en los miembros inferiores. Entonces comienza el traumatismo, se inicia el chancro de inoculación, 3 a 10 días, posteriormente se va a propagar por los ganglios linfáticos, sigue el trayecto linfático y hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con leishmaniasis. Es donde más lo hacen, sobre todo en la colonia Tovar, porque a veces comienza con un chancro de inoculación y no ha terminado de seguir el trayecto linfático, pero las lesiones son muy similares, ¿okay? Por eso el traumatismo es importante, conocerlo. ¿Qué pasa? El microorganismo necesita de azúcares, principalmente de la glucoproteína 70, produce melanina, ese es su factor de virulencia, y hace que haya una mayor reacción granulomatosa. La melanina le va a dar pigmento, y ese hongo es hialino, pero cuando está siendo muy virulento, él va a producir mayor cantidad de melanina, y por eso ustedes van a ver el cultivo negro. Pero cuando lo ven al microscopio van a ver que es un honguito que no tiene color, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Pues lo primero que vamos a hacer es igual limpiar la zona con alcohol. Si está el chancro de inoculación, preferiblemente no colocamos alcohol, sino solución salina fisiológica o agua destilada estéril para no hacer sufrir tanto al paciente. Limpiamos muy bien la zona, aunque cuando ya hay un chancro de inoculación, si estuviera solo yo tomaría una muestra, pero si sigue el trayecto linfático, yo voy a tomar la muestra del nódulo fluctuante. ¿Cuál sería el nódulo fluctuante aquí? ¿El segundo, tercero? ¿Cuál sería el nódulo que ustedes dirían, este es el ideal para yo tomar muestra? Este. Ay. El que está cercano al codo pudiera ser, preferiblemente el nódulo más fluctuante es el nódulo más joven, como las venas, ¿saben? Ustedes presionan una vena y cuando le quitan el dedo, usted siente que ya se tensiona y quiere volver a su estado natural, ¿sí? Ese es el nódulo más fluctuante. Entonces ustedes lo van a palpar y el que
automáticamente quiera otra vez volver a su estado de origen, ese es el nódulo fluctuante, ese es el mejor nódulo. Allí es donde van a tomar la muestra, tanto para hongos como para cualquier otra muestra, porque allí es donde les va a garantizar que la respuesta inmunológica se está dando, ¿okay? Que está más activa. Entonces, yo lo tomaría principalmente, bien sea de este o de este, que no está tan cerca ni está tan lejos, pero estos son los más jóvenes. ¿Por qué razón? No lo sé, a pesar de que están en el internet. Tomaría la muestra, ¿con qué la tomaría? Función. Por función, la técnica de función, es decir, van a aspirar, función y aspiración, van a tomar muestra de este contenido que en todo caso va a ser pus, ¿sí o no? Entonces van a tomar muestra de allí, y si es aquí, cualquiera de ellos les va a servir, simplemente van a raspar con el bisturí, van a quitar la costrica y todo ese material seromático que consigan allí es el que van a tomar. De hecho, esta enfermedad se caracteriza porque dice que produce costras melicéricas, así como ligeramente marroncito, y es muy característico de ello. ¿Qué voy a ver? Mi forma parasitaria, es decir, la forma que yo voy a buscar en el hongo, en el paciente va a ser un cuerpo asteroide. No sé si leyeron la guía, pero el cuerpo asteroide es una reacción antígeno-anticuerpo. Esto sería la levadura, ¿ves? Y los rayitos que están alrededor son los anticuerpos, es como un solecito. Eso se llama cuerpo asteroide, y yo lo voy a ver en solución salina fisiológica, o solo colocando el pus y la lámina encima, o colocando el pus y una gotica de formol, pero no coloquen KOH. Ojo, pregunta de examen. No coloquen KOH. Si ustedes colocan KOH, van a romper la reacción antígeno-anticuerpo y no van a encontrar nada. ¿Ok? Otra cosa que pueden hacer es ver este Splendor, que se llama Splendor Hopley, y que se ve rosado, fucsia, porque para que esto se vea tienen que hacer coloración con hematoxilina y leucina. Es decir, ¿quieren usar esa coloración? Muestras de tejido, biopsia. Si yo hice una biopsia, yo puedo hablar de Splendor Hopley, pero si yo no hice biopsia, no puede decir estoy viendo una Splendor Hopley en un examen directo, porque no lo coloreaste nunca. ¿Ok? Ojo con eso. Y blastoconidias en forma de tabaco es otra cosa que yo puedo ver. Es decir, si hago coloración de ginza, quizás yo vea esas blastoconidias chiquititas, pero van a parecer un cigarrito, ¿sí? Un cigarrillo. ¿Por qué? Porque la van a ver así en forma de levadura también, porque eso es un hongo dimorfo, es decir, que él va a crecer a dos temperaturas, temperatura ambiente y temperatura a 37 grados centígrados. Y el humano le está proporcionando 37 grados centígrados, entonces puedo ver esto, o veo la levadura o puedo ver el cuerpo asteroide. Y esta morfología la van a ver ustedes en la práctica, ¿ok? Si yo lo cultivo, él empieza a crecer como un hongo blanquito, pero con el paso del tiempo se va poniendo negro porque empieza a producir melanina, muy bien. Y entonces es un hongo filamentoso. Pero si yo esa plaquita la quiero meter a temperatura 37 grados, ¿qué voy a conseguir? Levadura, se va a convertir. Por eso que es un hongo dimorfotermal. En el Instituto Nacional de Higiene nosotros hacemos esa conversión. Si tenemos este cultivo, yo lo meto a 37 grados. Y si lo tengo a 37 grados, yo lo llevo a temperatura ambiente. Porque como es un instituto de referencia, yo tengo que buscar el dimorfismo. ¿Ok? Y esta plaquita es de la paciente que trabajaba con las espinas de rosa. Este cultivo es de ella. ¿En qué se siembra este cultivo? Ese está sembrado en agar sauró. Y lo vamos a sembrar en agar sauró, en agar micocel, y esos dos medios preferiblemente. Pero también les va a crecer en lactrina. ¿Ok? Esta sería la forma infectante, ¿verdad? Que es la que yo voy a ver, bien sea en el medio de cultivo, en el ambiente, que si le hago un examen directo a esto y lo veo, voy a conseguir esta estructura que es la que ustedes van a ver, que en la guía les describe como forma de margarita o flor de margarita, que tiene un conidióforo largo y las conidias que se disponen a los lados, que son ovaladas, y las linfas son hialinas y son sectadas. ¿Cómo sé yo que son sectadas? Porque son hialinas y son delgaditas. ¿Okay? Y porque las conidias están exógenas, están por fuera, no están dentro de un receptáculo. Entonces, aunque yo no vea el septo, si yo veo que las linfas están sueltas y distribuidas, yo sé que son hialinas y sectadas. Estas también hay linfas hialinas, pero hay unas conidias que si ustedes las ven, tienen forma de triángulo invertido, ¿ven? Esas es cuando está indicando que el hongo está siendo muy virulento. Ese tipo de conidias nos indica que está en un proceso altamente infectante. ¿Ok? ¿Se puede hacer histopatología? Sí, por supuesto, se hace biopsias de piel,
pero es más bonito hacerlo directamente al paciente porque en biopsia pueden que se vean las levaduritas, pero también hay otras levaduras que quizás pudieran llegar a confundirse. Y el inmunodiagnóstico solamente se hace con fines epidemiológicos, es decir, existe la esporotriquina y lo que nosotros hacemos es yendo a la colonia Tobar o a distintos sitios y se le inyecta como un PPD, no sé si ustedes han visto el PPD, de manera intradérmica al paciente y se hace la lectura para ver qué tantos están expuestos esos pacientes a la esporotricosis y saber si en esa zona probablemente esté circulando. ¿Okay? Se puede hacer diagnóstico molecular, por supuesto, y el tratamiento está basado en el uso de itraconazol, posaconazol. El ioduro de potasio es altamente tóxico y hay que ver también qué otra patología tenga el paciente, porque puede tener efectos secundarios. Y la anfotericina B solo en casos graves o si está embarazada la paciente. Aquí no les traje trivia, les traje un hongo ambiental que produce miel. ¿Okay? Pero continuamos con el último tema, porque no sé cómo voy con la hora, que se llama síndrome misetomático. Las dos. Ya voy terminando. Síndrome misotoma. Síndrome. ¿Qué significa la palabra síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Ajá. Es un conjunto de signos y síntomas. Es decir, que esa enfermedad va a ser producida bien sea por hongos o bien sea por bacterias. Cualquiera de las dos la puede causar. Entonces, como cualquiera de las dos la puede causar, se llama síndrome y es de tipo inflamatorio crónico que va a depender también de inoculación traumática y está generado o va a ser producido por hongos verdaderos y cuando el agente causal son hongos verdaderos se llama eumicetoma, ¿ok? Hongos verdaderos. Pero si la enfermedad está causada por bacterias se va a llamar actinomicetoma. Entonces estos son los dos agentes causales. Es una infección crónica de la piel y del tejido celular subcutáneo que la Organización Mundial de la Salud el año pasado ya colocó grupo de enfermedades de alto riesgo, de riesgo crítico y de grupo medio. Y dentro de ellas colocó a los misetomas como alto riesgo, ¿ok? Por hongos verdaderos. ¿Okay? Aquí podemos ver que las enfermedades de alto riesgo, ustedes ven que está aquí. ¿Y por qué es importante? Porque ella sí sigue continuidad, ella sí puede llegar a fascia, puede llegar a hueso, o sea, ella sí se disemina, ¿ok? ¿Dónde se encuentra el misotoma? Principalmente en un cinturón que va desde la latitud norte a 15 grados y la latitud sur a 30 grados. Y estos son los países donde más ustedes lo van a encontrar. En Venezuela lo van a conseguir también en Lara Falcón. Se han reportado casos en la región central, del Zulia y Guayana. En Lara hay de todo. O sea, eso sí les digo, ahí en Lara ustedes van a conseguir, si colocan en Lara, nunca le van a colocar que está mal porque ahí es el zoológico de los hongos literalmente. Es más común en hombres que en mujeres y predomina en campesinos. Y es igual una enfermedad ocupacional. Ojo con esto. Misetomas tiene sí o sí una triada que se llama triada patognomónica. Es decir, que para que ustedes digan que el paciente tiene misetomas tiene que cumplir con estos tres criterios. Ah, no, que tiene uno o que tiene dos, pero le falta uno. No estamos hablando de misetomas, ¿sí? Entonces, primero tienen que tener en cuenta que haya entrado por traumatismo, ¿sí? Que haya desarrollado la enfermedad después que haya tenido una implantación. Segundo, que haya aumento de volumen del miembro afectado, ¿ok? Que haya fístula, es decir, los sitios por donde van a drenar los granos. Si no hay aumento de volumen, si no hay fístula y no sale ningún grano, no es misetomas, es otra enfermedad que ya vamos a ver. Pero esa es la triada patognomónica, que no se les olvide, pendiente en el caso clínico, porque de seguro le van a colocar 3 datos relevantes, y si tiene los 3, estamos hablando de misetomas. Si no, nada que ver. Está generado, bien sea, como le dije, por hongos verdaderos, que se llama eumicetoma, o por bacterias, pero no son cualquier bacteria, son aquellas bacterias que son alargadas, que no van a ser los poquitos y los vacilos que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que son largas como filamentos, ¿ok? Esos son los actinomicetos y esas son las bacterias que pueden causar la enfermedad. ¿Cuáles son los hongos que yo les recomiendo estudiar principalmente? Madurella misetomatis y, por ejemplo, pueden usar cualquiera, puede ser pironoqueta o una curbulata, por si quieren tener 3 agentes causales de eumicetoma.
pero el principal es Madurella. Pero si estamos hablando de las bacterias, Nocardia brasiliensis está en primer lugar aquí en Venezuela, ¿ok? O el Streptomyces. Los que les marqué en los oscurito son los que más relevo tiene aquí en Venezuela, ¿ok? Entonces, el nombre, los agentes causales, Eumiceto, Madurella principalmente, ¿ok? Y así sucesivamente. El cuadro clínico, los micetomas se pueden presentar en miembros inferiores, se puede encontrar en planos profundos y tejido celular subcutáneo, pueden llegar a los músculos, a los huesos, al metatarso, sobre todo el hueso calcáneo, cuando es en miembros superiores, él tiene como un tropismo por ese hueso y tiende a destruirlo. Por eso es que el paciente a veces, cuando se le hace un rayo X, esa enfermedad causa una alta morbilidad, porque bueno, si ya no tiene el hueso, generalmente lo que hacen es amputar, por más que quieran mantenerlo en el tiempo. Si ya llegó hasta ese punto, pues es poco probable que le dejen al paciente así, ¿ok? Puede afectar la rodilla, puede incapacitar al paciente, puede hacer destrucción total del esqueleto del pie, porque sí tiene afinidad por los huesos. Y a veces hay bacterias que suelen ser mucho más inflamatorias y cuando es por bacterias, pues es más complicado, porque el proceso es mucho más rápido. Pueden haber micetomas mediodorsales. Estos pacientes son pacientes que se colocan la leña, porque son agricultores, se colocan la leña en la espalda sin protección, ¿sí? Y la nocardia, o sea, cuando llueve, que ustedes salen a la calle y pasan por un bosque y hay un olorcito como a leña, no sé cómo describirlo, pero ustedes sienten que es la leña como, bueno, literal. Eso es nocardia, o sea, es nocardia que está en esa leña o que está en ese arbolito. Ese es el olor característico de nocardia, ¿ok? Entonces, cuando huele a tronco húmedo, hay nocardia allí y hay que tener cuidado con eso cuando la vayan a manipular. Entonces, por ejemplo, estos pacientes son pacientes de México y normalmente cargan leña y bueno, sufren lesiones a tal punto que ella va a buscar todo lo que son los pequeños huesitos que se encuentran allí y hay pacientes que han llegado incluso a expectorar granos, ¿okay? Ellos pueden invadir pleura, pueden invadir pulmón y pueden salir por la pared anterior, como en el caso de este paciente, y se llaman micetomas laterodorsales. Existen micetomas cefálicos que solamente tienen un traumatismo, pero ven, aquí hay aumento de volumen, ¿sí o no? Aquí hay presencia de fístula y lo que hay que ver es si hay salida de granos, que lo van a conseguir si hay algún tipo de presión, ¿ok? Puede causar cefalea en esos pacientes o una crisis convulsiva. Y hay micetomas en miembros inferiores que aunque es chiquitico, igual tiene la triada, aumento de volumen, presencia de fístula y posteriormente salida de grano. Y presentan pocos signos de flebosis, pueden tener destrucción del tejido óseo y de las partes blancas. Los micetomas son indoloros y como no le duele al paciente, probablemente no vaya rápidamente al centro hospitalario. ¿Por qué? Porque esos mismos hongos producen sustancias que son analgésicas para poder invadir y llegar a profundidad. El 18% de los casos presenta dolor cuando llega al hueso, pero ya en ese momento pues ya está muy avanzado. Y causa granulomas. Los eubicetomas están más circunscritos, se desarrollan lentamente con márgenes bien delimitados. Es decir, cuando es por hongos verdaderos, las lesiones son más pequeñitas y no son tan inflamatorias. Cuando son por bacterias suelen ser mucho más exacerbadas y se pueden diseminar de manera más temprana a los huesos. Casos excepcionales, los micetomas en el rostro o cuando hay metástasis de pie inguinal o de inoculaciones múltiples. En esos casos quizás sí pudiera desarrollar un poco de dolor. Entonces, hay micetomas que a veces se han descrito cuando están en inicio que pueden ser únicos o múltiples, pero hay aumento de volumen y hay presencia de fístula. ¿Ok? Aquí en este caso los minimicetomas cuando están en inicio es que no presentan esa triada patognomónica, solo cuando están de manera incipiente, pero aún así, si se toma muestra, nosotros podemos ver el granito. ¿Ok? Pero eso es poco probable que lo vean. Entonces, la penetración del microorganismo hace que se genere esa respuesta inmunológica, pero de manera ineficaz. Hay granulomas porque llegan todos esos neutrófilos, ¿verdad? Se forman los granos porque además de eso, ellos van a buscar la salida de oxígeno. Entonces, se juntan y hacen esas fístulas o esos trayectos para posteriormente ser eliminados en forma de granitos. ¿Cómo lo vemos al microscopio?
Nosotros lo podemos ver de distintas maneras. En dermatología el diagnóstico ha sido más práctico si se toma una muestra de tejido, es decir, si se hace una biopsia, ¿ok? ¿Por qué? Para la toma de la muestra, les voy a mostrar aquí, nosotros limpiamos la lesión con alcohol y con el bisturí realizamos una incisión de la fístula que se está formando. Pero cuando llega un paciente así, uno dice, ¿qué fístula tomo? Bueno, la fístula que ustedes van a tomar es la que está cerrada, ¿ok? Porque si está abierta y hay de todo, ¿sí? Estas cositas amarillas que ustedes ven aquí son contenido seromático con grano. Pero ¿cuál es la fístula que yo voy a tomar? La que esté cerrada. Entonces que yo la toque, porque uno tiene que palpar, y donde yo sienta que ahí va a salir un granito, esa es la fístula del cual yo voy a tomar muestra, así que es la menos contaminada. O que yo voy a tomar muestra de tejido, hago una incisión, hago un corte con un push y me llevo ese pedacito de tejido para hacer las distintas coloraciones, ¿okay? Si tomo muestra, tomo ese contenido, tomo ese granito y hago un examen directo y dejo un material para cultivar en los medios de cultivo que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces la muestra puede ser pus, tejido, el gránulo completo que está allí. Además tomamos el líquido seromático y todo eso a través de una biopsia. Se envía en un recipiente estéril con solución salina fisiológica. Ojo, aunque yo lo vaya a enviar, si yo lo pienso enviar para hacer coloraciones especiales, lo puedo enviar con fórmula al 5%. Pero si yo quiero cultivar, tengo que usar solución salina, porque si no, mato todo. Ahí se muere el hongo y solo puedo quizás verlo, pero no les va a crecer, ¿sí? Y para hacer estos estudios histológicos, como les digo, uso el grano de formol y estas fotos son del doctor Fernando Gómez de Asa. Se lo recomiendo, él tiene una página que se llama Micopiel. Perdón. Y él tiene unas fotos increíbles. Entonces el examen directo, ¿con qué lo vamos a hacer? Principalmente con KOH, pero podemos usar estas otras coloraciones. Podemos hacer Gram, Sil-Nielsen también. ¿Por qué? Porque son esas bacterias que son largas. Entonces ellas se colorean de manera muy bonita con Sil-Nielsen o con Pin-Pin. Histológica puede usar hematoxilina y decir. Quizás ustedes van a ver estos granos, perdón, que son de aquí de la cátedra, que son un cúmulo de granos de todos los pacientes que han llegado y uno los iba preservando en solución salina fisiológica. Entonces, y ustedes pueden aislar también el hongo en aislar sangre. Yo uso un kit que tenga tanto para bacterias como para hongos, porque yo no sé qué es lo que voy a aislar, no sé qué tiene el paciente. Entonces yo utilizo agar sangre y un lobo estendense, y puedo utilizar un saburó y utilizo un cerebro corazón, y el saburó lo utilizo sin antibiótico, porque si además hay una bacteria quizás no me crezca si le coloca el antibiótico, ¿okay? Pero si hay un hongo me va a crecer igualito. Y le coloco VHI porque ahí también enriquece a esos honguitos. O sea, que yo no necesariamente voy a usar un kit de hongos, es a eso a lo que me refiero. Si yo sospecho micetoma, yo uso una mezcla que me sirva para aislar o una eumicetoma o una actinomicetoma. En el examen directo podemos ver si yo tomo ese granito o ese contenido serohemático y lo coloco entre una lámina y lámina con KOH, y yo veo esto que son como una especie de fetoides, como feticos. Ya solamente con verlo yo sé que probablemente ese agente sea anacardia, sin necesidad del cultivo, porque eso ya me indica algo. Pero con esto es difícil, porque cuando son granos neumicóticos, ellos son oscuros. Y yo si acaso puedo ver estos hoyitos aquí, que a lo mejor con el corte, porque a veces los granos los cortamos por el microtomo. Entonces la IFA se recortó de manera transversal. Entonces lo que yo estoy viendo es esto, transversal, no la voy a ver alargada, sino voy a ver como picadita por la mitad, ¿sí? Por eso se ven esos hoyitos. Entonces se puede sembrar en los medios de cultivo. Esto se llama microcultivo, es decir que cuando yo tengo el hongo y no sé cómo se llama, yo vuelvo a recortar un cuadrito del medio de cultivo y encima de esos cuadritos cultivo nuevamente el hongo y le pongo una laminilla encima. Y él empieza a crecer en la laminilla y yo luego quito esa laminilla y la pongo en una lámina por completo para verlo en microscopio, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, para identificar las especies, por ejemplo, en el caso de Nocardia, ella suele ser más cerebriforme, parece cotufita, chiquitita. Actinomadura peleteria es de color naranja. La Nocardia esteroide es muy brillante. La Streptomyces, bueno, dependiendo de la especie, hay algunas que suelen ser más rugosas, como esta. Esta, como le digo, aquí dependiendo del corte con el microtomo, la podemos ver así, ¿ok? Y, por ejemplo, Madurella mycetomatis,
generalmente va a ser marroncito en la periferia. Todos estos son de hongos verdaderos, ¿ok? Granos de hongos verdaderos. Y cuando son granos por bacterias, para nosotros es mucho más fácil conseguir el agente causal con biopsia más que con cultivo, porque la biopsia te dice de una vez cuál es el agente. Por ejemplo, si como este es tan duro, o sea, este grano es tan duro, cuando se hace el corte, normalmente él va a quedar como forma de rodajita de papa. Y eso es característico y patognomónico de Streptomyces somaliensis. Actinomadura peleteria es más rojiza y tiene un aspecto de plato roto. Actinomadura madura es cartográfica. Y Nocardia brasiliensis va a tener este flequillo alrededor. Entonces ya con eso, sin necesidad de cultivo, ya nosotros sabemos cuál es el agente. ¿Con quién hacemos diagnóstico diferencial? Con Actinomyces israelí. Esta es una paciente que tenía mala higiene bucal y Actinomyces israelí es una bacteria que está en la boca. Y bueno, desarrolló una fístula y un granito, pero no hubo aumento de volumen. Y como Actinomyces israelí está en la boca, pues no podemos hablar de micetoma, ¿sí? A pesar de ello. Y existen los pseudomicetomas, que es aumento de volumen, presencia de fístulas, pero no hay grano. Entonces, si no hay grano, no tiene la triada. Si no tiene la triada, no es micetoma. Y puede ser ocasionado por bacterias como Staphylococcus aureus o por triomicosis por pseudomonas. ¿Okay? Por eso le dije que si no cumple con la triada, puede ser otra cosa. Si tiene la triada, si hablamos de micetoma. El tratamiento siempre va a depender del agente causal, pero normalmente se va a utilizar el antibiótico. Y para hongos verdaderos hay que hacer limpieza quirúrgica y tratar con antifúngicos, por supuesto. Esta es una foto de un pacientico de Petare que tuvo un traumatismo con un clavo, porque él trabajaba en construcción, etc. Pero en este caso aislamos la Nocardia brasiliensis. Él tenía aumento de volumen, presencia de fístula. Se hizo una incisión y salió el granito que he dicho aquí, se puede ver pequeñito. Y bueno, en el examen, en la coloración, se observaron los filamentos. Esta es una paciente de Táchira que tuvo un traumatismo porque la pisó una vaca, ¿ok? Y tuvo aumento de volumen, presencia de fístula y salida de grano. Aquí, igual. Aquí es como tomar la muestra. En ese caso nosotros buscamos, como les dije, la fístula que esté más, que uno siente que ahí hay algo, ¿ok? Que siente el granito. Y ahí es donde nosotros vamos a arrastrar, ¿ok? O todo eso está estéril, vamos a arrastrar para tomar ese contenido y colocarlo en la lámina portoobjeto. La lámina portoobjeto previamente flameada, todo está estéril cuando vamos a tomar esa muestra. No es que yo la agarré así de la cajita porque esa la manipulamos mucho, ¿okay? Tiene que estar estéril. Y posteriormente tenemos que tener los medios de cultivo ahí mismo, porque nosotros vamos sembrando de inmediato. ¿Okay? Este examen directo es de ella. ¿Okay? Entonces es arriñonada. ¿A qué se le parece? De acuerdo a lo que dije. A una actinomycetes, en ese caso, Nocardia. ¿Okay? Cuando son arriñonaditas o que parecen fetoides, como un fetico. Y luego, una vez que se tome la muestra y se cultive los distintos medios, pues se espera el crecimiento, se mete también a temperatura ambiente y a 37 grados, y luego lo que hacemos es un examen directo y hacemos las pruebas bioquímicas. Aquí no es como los demás hongos, aquí sí tenemos que hacer pruebas bioquímicas, es decir, colocarle catalasa, urea, así como que si fuera una bacteria. Seguimos todo, tanto para hongos como para bacterias, una batería, ¿ok? Para hacer el diagnóstico. Y este fue un casito también de un paciente que era plomero y estaba soldando aquí, o sea, digamos que le cayó una viruta caliente y probablemente había contaminación en lo que él estaba haciendo, y el microorganismo se desarrolla por contigüidad, ¿ok? De hecho, esta es la foto posterior, porque el paciente mejoró mucho, pero lo mandaron a cirugía, porque por ejemplo esto no fue resuelto, entonces no sabemos en qué terminó el paciente, pero por lo menos ya la parte micótica y los controles, gracias a Dios, el paciente se curó. Y bueno, disculpen lo extenso, pero